La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25. Con Pablo Tallón. Cadena Ser. 100 años de radio. Dicen que hay silencios que explican más que las palabras, pero también hay silencios que no explican absolutamente nada, y por la razón que sea, el juez Peinado ha decidido que el vídeo de Pedro Sánchez en Moncloa acogiéndose a su derecho a no declarar entra dentro de la primera categoría, la de los silencios elocuentes. Por si todavía no lo saben, resulta que el magistrado del caso Begoña Gómez ha desoído a la Fiscalía, que había intentado que esas imágenes no acabaran en manos de las partes, así que en breve, por decisión del juez, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, entre otros, van a recibir esta grabación que acabará más pronto que tarde en algún medio de comunicación. Y esto no es que yo lo diga, sino que lo reconoce abiertamente el magistrado. Y quizás se estén preguntando, ¿pero qué es exactamente lo que se ve en esas imágenes? Pues esto que narraba el abogado de Begoña Gómez. La declaración ha durado exactamente 2 minutos. Él ha manifestado, evidentemente, que es el cónyuge de mi representada. A partir de ahí le ha preguntado si se acogía a la dispensa de no declarar. Ha dicho que sí. Estas son las 2 únicas intervenciones y a partir de ese momento el juez, lógicamente, ha dicho la diligencia se tiene por terminada. Pero claro, a partir de aquí surgen más preguntas. ¿Estamos convirtiendo el derecho a no declarar en un elemento de culpa, en un quien calla otorga? Y más cuestiones. ¿Qué diferencia hay entre saber que Pedro Sánchez se acogió a su derecho a no declarar y ver cómo Pedro Sánchez se acoge a ese derecho? Y no lo digo desde el punto de vista político, sino procesal, desde el punto de vista de dilucidar si hay indicios de culpabilidad en la conducta de su mujer. ¿O es que los pestañeos y los movimientos de pierna del presidente pueden convertirse ahora en una prueba incriminatoria o absolutoria? Pero es que no hay que perder de vista que por su cargo, en la actual fase de instrucción, porque ni siquiera estamos hablando de un juicio, en la actual fase de instrucción Pedro Sánchez también tenía derecho a declarar por escrito, pero el juez se lo negó con el argumento de que no quería hablar con el presidente Pedro Sánchez, sino con Pedro Sánchez, el marido de Begoña. Es decir, no le interesaba hablar con el presidente a pesar de que lo que investiga es si Gómez se aprovechó de ser la mujer del presidente. Y como todo pasa muy rápido, quizás hayan olvidado, pero hay que recordar que lo que originó este caso fue una denuncia del sindicato Ultramanos Limpias basado en parte en recortes falsos de prensa. O hay que recordar que existen 2 informes de la Guardia Civil que dicen que no hay indicios de delito. Y es que al final, cuando uno repasa toda la cronología de este caso, sobran las palabras. Y como diría el juez, ante este silencio, que cada cual saque sus conclusiones. 10 y 3, 9 y 3 en Canarias, hoy en la mesa de análisis de Hora 25. Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel Bernabé, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Carla Turró, bona nit. ¿Qué tal, bona nit? Venga, va, enseguida vamos con todo el análisis. Isabel Vega, Daniel Bernabé, Carla Turró en la mesa de análisis. El juez Peinado enviará a Vox y al resto de partes del caso Begoña Gómez el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez en Moncloa. El magistrado tumba el recurso de la Fiscalía, que había pedido que ese material no llegara a manos ni de las acusaciones ni de la defensa. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y lo hace con un argumento cuanto menos llamativo, porque recordemos que Pedro Sánchez, en condición de marido, se acogió a su derecho a no declarar como testigo. Pues bien, Javier, el magistrado interpreta que de ese silencio se pueden sacar conclusiones. Sí, es un nuevo giro de guión del juez Peinado porque, como bien apuntabas, hay que recordar que Pedro Sánchez no contestó en sus 2 minutos de interrogatorio, se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer. Por eso, la Fiscalía alegó que ese vídeo con su declaración carecía de utilidad material o procesal. Sin embargo, el juez Peinado opina lo contrario, Pablo, entiende que sí la tiene y su argumento es ese. Entiende que de los silencios en la declaración de Pedro Sánchez podrían inferirse conclusiones incluso penales, dice en su providencia, en sentido inculpatorio hacia algún investigado o por el contrario, en sentido excluyente. Por eso defiende que esa grabación no debe ser secreta para las partes y por tanto que deben tener acceso a esa prueba. Y Javier, hay otro elemento que también es llamativo. El propio juez Peinado asume que este material, que este vídeo va a acabar en los medios de comunicación y por tanto que todo el mundo que quiera lo va a poder ver. Y aquí lo que viene a decir es, bueno,
¿Qué se le va a hacer? Que a su pesar, esto es lo que viene pasando con toda la instrucción. Bueno, así lo deja por escrito. De hecho, Pablo, el juez Peinado tiene muy presente a los medios de comunicación. Es curioso que en esa providencia a la que ha tenido acceso la cadena SER, el propio juez Peinado incluso cita a los medios de comunicación para recordar que han sido los medios quienes han difundido ya que el testigo se acogió a su derecho a no declarar. Pero no termina ahí. El juez Peinado da por hecho que ese vídeo, como decías, se acabará filtrando porque viene ocurriendo, reconoce, desde el inicio del proceso con el resto de pruebas, pese a sus advertencias. Ese argumento es el que utiliza, es al que se aferra para desmontar el criterio de la Fiscalía. Entiende que evitar esa filtración, como reclamaba el Ministerio Público, no es un motivo para impedir que las partes tengan acceso a esa copia de la grabación de la declaración de Pedro Sánchez. Por eso, el juez Peinado, Pablo, no solo rechaza la petición de la Fiscalía, sino que ha ordenado ya enviar esa copia, esa grabación, a las acusaciones. Pues 18, 9 y 8 en Canarias. Joaquín Urías, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, es exletrado de este tribunal. Desde el punto de vista judicial, ¿tiene sentido el argumento del juez Peinado de que el silencio del presidente, de ahí se pueden extraer conclusiones? A ver, jurídicamente es un disparate. Uno puede entender que de un silencio sí que se puedan extraer conclusiones, pues los gestos que haya hecho el presidente, la cara de desagrado, el mirar arriba, abajo, puede haber algo. Pero jurídicamente es un disparate porque el derecho a no declarar es precisamente un derecho a que nadie saque ninguna conclusión de las preguntas que se te hagan. Entonces lo que está haciendo el juez es vulnerar el derecho a no declarar. El derecho a no declarar tiene que ver con la intimidad familiar, con que a ti no te puedan forzar a que cuentes nada que sucede en la intimidad de tu familia. Entonces, claro, el juez dice, hombre, se pueden sacar conclusiones. Claro, pero es que la ley prohíbe que se saque ninguna conclusión de las preguntas que se le hacen a la persona que decide no declarar. Luego es un disparate jurídico, bueno, de una contradicción en los términos. Y teniendo en cuenta esto, ¿aporta algo a las partes ver estas imágenes del presidente acogiéndose a este derecho? Es que no puede aportar. Es decir, aunque aportase algo, jurídicamente ninguna parte está legitimada porque es inconstitucional. Ninguna parte puede decir, de la decisión de no declarar yo saco conclusiones, ¿no? Porque precisamente es una decisión a no declarar, es un derecho. Es decir, jurídicamente no tiene sentido. Lo que pasa es que esto se explica por cuestiones que no son jurídicas y por intenciones extraprocesales que están de manifiesto en la propia providencia del juez. Es decir, usted ve jurídicamente no. Intencionalidad política. Hombre, Pablo, yo creo que es muy evidente desde el principio que la decisión de ir a Zarzuela, incluso la decisión de grabar al presidente, tiene una intención que no se nos escapa a nadie en este momento en España. Se trata del presidente del gobierno y se trata de que en algún momento las imágenes de un presidente enfrentado a un juez, con lo que eso transmite contra la presunción de inocencia, eso transmite la imagen de que algo habrá hecho, pues esas imágenes salgan a la luz. ¿Cómo se consigue que salgan a la luz? Pues diciendo que se las doy a las partes y después algo peor todavía. El juez reconoce que hay filtraciones pero no las investiga, que es un delito filtrarlo. Entonces, evidentemente, la intención es que todo el mundo vea a Pedro Sánchez con un juez haciéndole preguntas y que todo el mundo piense que algo habrá hecho Pedro Sánchez. No hay otra intención porque jurídicamente no tiene explicación posible. Es decir, ¿a usted también le sorprende esta resignación, ¿no?, ante la filtración de decir, bueno, sé que se va a filtrar, pero es que ha pasado con todo, ¿qué le voy a hacer? No es que sea una resignación, es que eso no lo puede decir un juez, porque eso es un delito. Es como si dijera, hombre, yo sé que hay muchos hombres que le pegan a las mujeres y como les pegan, pues no se puede evitar. Oiga, es que filtrar un procedimiento o un acto de un procedimiento que se ha quedado secreto es un delito. Luego el juez no puede decir, me resigno a que alguien cometa un delito que yo no voy a investigar. Es que lo dice porque nos transmite a toda la imagen de que es que la intención del juez precisamente es que se filtre. En esta fase de instrucción ha habido muchas actuaciones cuestionables por parte del magistrado. ¿A usted cuál le parece la más, cuestionable? Bueno, cuestionables son todas, desde el inicio, pero es evidente que cuando ha empezado a ir contra el presidente de gobierno, cuando ha dicho voy a tomar declaración, cuando a pesar de que el presidente de gobierno tiene derecho a declarar por escrito, porque tiene derecho, el juez ha dicho no, voy a ir a su despacho a tomarle declaración oral, saltándose la ley. Y claro, con la declaración oral la voy a grabar y ahora la voy a publicar. Bueno, pues todo eso demuestra una secuencia de acontecimientos que es jurídicamente es un disparate. Nos choca, cualquier jurista nos choca, pero que políticamente tiene todo el sentido. El presidente no tenía por qué declarar,
la ley le permite declarar por escrito, pero el juez dice no, le voy a tomar declaración oral, la voy a grabar y casualmente al final va a acabar en los medios. Pues esto es una línea, yo creo que muy clara, de una vulneración de derechos, pero pensada de antemano, no es una casualidad. El presidente, a través de la Abogacía del Estado, ya se querelló por prevaricación contra el juez. Si llegaran, en ese caso fue solo por no permitirle declarar por escrito. Si llegara una denuncia, podríamos decir, más general, más paraguas, por prevaricación contra el magistrado, ¿tendría alguna opción de prosperar? Es complicado, porque la prevaricación es un delito que usted tiene que demostrar que el juez no ha interpretado la ley erróneamente, sino que deliberadamente ha querido utilizar una interpretación dañina. Entonces el juez siempre puede decir, yo es que he interpretado la ley mal, es que me he equivocado. Pero claro, en este caso la prevaricación va mucho más allá. Fíjate que frente a cada decisión del juez, por ejemplo, cuando el juez dijo, voy a tomarle declaración oralmente y no por escrito, que eso es una barbaridad. Cuando el juez dijo eso, frente a eso las partes, la defensa del presidente del gobierno, presentó un recurso. ¿Pero qué hizo el juez? Pues el juez dijo, sí, pero debía tomar declaración dentro de 5 días, para que cuando le resuelvan el recurso el mes que viene, aunque digan que me he equivocado, ya le he tomado declaración. Entonces el juez constantemente está tomando decisiones que los remedios habituales, cuando a ti no te gusta lo que hace un juez, pues los recurres. Pues los remedios habituales en este caso son inútiles porque está acelerando sin necesidad. Estamos en el mes de agosto, le tomó declaración al final del mes de julio, no había ninguna prisa, pero lo hace de tal manera que los recursos jurídicos son insuficientes. Entonces yo no sé si se podrá demostrar la prevaricación, no sé si seremos capaces nadie de decir el juez no es que se haya equivocado, sino que deliberadamente ha tomado una decisión. Pero todo apunta a que la finalidad es política, porque es que es imposible de explicar jurídicamente. Pues Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, exletrado de este tribunal, muchas gracias por estar esta noche en Hora 25. Un saludo, Pablo, buenas noches. Que vaya muy bien. 10:15, 9:15 en Canarias. Carla, voy a abrir el debate contigo. El profesor Urías ha sido clarísimo. Para él esto es una causa política y los últimos acontecimientos, incluido el que hemos visto hoy, el de facilitar este vídeo a las partes, dice que es ya la consagración seguramente de esto. Y de hecho yo creo que nos podríamos ahora mismo jugar, cuando él decía hay que perseguir las filtraciones, ¿no? Bueno, nos podemos jugar cuánto vamos a tardar en ver esas imágenes desde el momento en que lleguen a las partes, ¿no? Porque yo creo que nadie en esta mesa duda que esas imágenes se van a publicar en los medios y por lo tanto se va a dar esa imagen de culpabilidad, ¿no? De alguien que ha declarado como testigo. Es un paso que da en desacuerdo con la Fiscalía una vez más en este proceso que como mínimo podríamos calificar de original, ¿no? Y yo creo que hay anomalías, en fin, ha sido clarísimo el profesor Urías, ¿no? Pero para añadir un par de cosas, tú decías cuando empezabas que este proceso empezó con manos limpias, ¿no? Y es verdad que nos hemos acostumbrado a esta figura de la acusación popular, que es una anomalía de nuestro sistema y que se vende de alguna manera como la participación ciudadana en la justicia. Y dicho así, es una idea buenísima, ¿no? Que los ciudadanos puedan participar de la justicia, pero yo creo que no podemos ser ingenuos, o yo no quiero ser naif, para no poder ver que existe una utilización de esta figura, ¿no? Precisamente para desgastar políticamente al rival. Y es algo que yo creo que debe preocuparnos, ¿no? Lo vimos en el caso de Mónica Oltra, o lo hemos visto también en Portugal, y creo que en este caso evidentemente es una herramienta para desgastar a Pedro Sánchez. Y es verdad que cuesta, yo no sé si a mis compañeros les pasará, ¿no? Pero en este caso a mí me gustaría ser prudente, porque es verdad que no sabemos exactamente qué puede tener el juez, o si es que nos estamos perdiendo algo, pero también es verdad que en España, y acabo, ¿no? Pero hay dos cosas muy, muy básicas en derecho, que es que el sobreseimiento es libre, es decir, es definitivo cuando no hay indicios de delito. Y en cambio tendemos a alargarlo mucho en este por si acaso. Bueno, vamos a mantenerlo abierto a ver qué pasa, a ver qué encontramos, a ver si este testigo. Y luego que esto va en contra de la presunción de inocencia, ¿no? Que también tienen los políticos, y lo digo porque tengo la impresión que en este descrédito de la política y en esta imagen de alguien como el presidente, como alguien poderoso, nos podemos olvidar de que también él y también los políticos tienen este derecho a la presunción de inocencia. Daniel. Yo, fíjate que escuchaba a Urías, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ¿no? Claro, ¿vosotros qué hacéis? Pues habláis con alguien que entiende de derecho, ¿no? Pero a lo mejor lo que habría que hacer
es hablar con alguien que entienda de narraciones, o con un guionista, de relatos. De relatos, o con un coreógrafo, llamar a Giorgio Aresu, aquel coreógrafo de los 80 que hacía que los bailarines aparecieran en televisión, pues justo en el punto adecuado se movían y aquello creaba un efecto sublime ante las cámaras. Nos divertiríamos más, ¿eh? Es que es de lo que se trata. Esto no es una cuestión jurídica, hay detrás una intención coreográfica. Ahí, por eso está muy bien aplicado los hitos de guión. Estamos atendiendo a procesos que no tienen recorrido judicial realmente, pero que se llevan adelante para llegar al punto donde estamos hoy, que era situar a Sánchez delante de un juez y obtener una imagen poderosa, sin duda alguna. Una de las imágenes más significativas de la anterior etapa de gobierno, del gobierno Rajoy, sin duda alguna es cuando Rajoy se sentó, creo recordar, en la Audiencia Nacional, declarando en el caso Gürtel. Es una imagen poderosísima. Sí. Y se ha querido buscar una imagen similar para esta etapa de gobierno con Sánchez. Una imagen que demuestre escenográficamente que Sánchez es un corrupto. Da igual que el caso de corrupción no exista, da igual que por detrás no se estén encontrando indicios que permitan afirmar que su esposa ha cometido un delito. El presidente del gobierno declara delante de un juez. Eso es lo que se quería buscar y eso es lo que se ha conseguido, y aquí nos ha conducido todo esto. ¿Qué es todo esto? Bueno, es una inusual estructura de una peculiar instrucción. Esto empieza con un juez que, contrariamente al criterio del Supremo, admite un caso basado en recortes de prensa. Resulta que esos recortes de prensa contenían inexactitudes e incluso noticias falsas. Todo ello llevado adelante por una organización ultraderechista que fue condenada, como es Manos Limpias, por coacciones. No se hizo caso al criterio de la Fiscalía, que sabía que no había elementos suficientes para abrir diligencias. No se hizo caso al informe de la UCO, un informe de más de 200 páginas que descartaba el delito. Al final, cuando hemos asistido a toda esta cuestión de qué era lo que tenía que investigar Peinado, que la defensa preguntaba qué es lo que se está investigando, si eran aquellos contratos relacionados con la UE, si no lo eran, cuando la propia Audiencia de Madrid le dijo a Peinado que lo que estaba haciendo no tenía criterios para hacerlo. Al final, ¿qué es lo que dijo Peinado? Yo estoy investigando a esta señora desde que su marido es presidente del gobierno hasta ahora, todo lo que haya hecho. Y eso se parece sospechosamente a una investigación prospectiva. Es decir, salir con la caña, tirarla a ver qué pescas. Eso en nuestro ordenamiento jurídico está prohibido. Tú tienes unos indicios de delito e investigas esos indicios a ver si el delito ha tenido lugar. No vas y te pones a investigar a la gente a ver qué encuentras. Porque eso, evidentemente, lo que nos está revelando es que detrás no hay un juicio cargado de una instrucción como es debido buscando el delito, sino que hay una intencionalidad política, que es de lo que se trata todo esto en un momento donde, por otro lado, la derecha no parece estar mostrando especial interés político en llevar un programa adelante, sino en agarrarse pues a este tipo de cuestiones para tener munición política, pues cada cierto tiempo ir acosando al gobierno. Para acabar, más allá del tema Sánchez, más allá del tema Begoña Gómez, más allá del tema del gobierno, más allá del tema político, ¿qué pensamos los ciudadanos? Yo me siento intranquilo. Es decir, un juez de instrucción te puede hacer esto y nadie le para los pies. Yo creo que la justicia de España, a nivel de los ciudadanos, funciona relativamente bien, con sus sesgos de clase, en fin, este tipo de cosas, pero funciona relativamente bien. Ahora, después de ver este caso, los ciudadanos, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que esto nos lo pueden hacer? Es inquietante. Isabel, ¿ves este descrédito de la justicia en esta instrucción? Es que, a ver, no, o sea, en respuesta a tu pregunta, no veo un descrédito de la justicia en esta instrucción. La justicia tiene males mucho mayores, que generan un mayor desapego y un mayor descrédito social que las decisiones particulares de un juez de instrucción. Yo sí creo que cuando la acusación popular la ejercían asociaciones y entidades de la órbita del Partido Socialista para impulsar en España grandes causas de corrupción, no cuestionábamos esa figura que blinda la Constitución española. También creo que cuando se filtraban las imágenes de Bárcenas declarando, de hasta yihadistas declarando, de políticos de toda condición declarando en fase de instrucción, nadie se escandalizaba ni Pasa que estaban declarando. Digo, en sede de instrucción, sí, pero es que los vídeos de los silencios también los tenemos los periodistas de tribunales. Otra cosa es que tengan más o menos interés noticioso y los publiques o no, pero al final la información circula íntegra, quiero decir. Otro tema aparte es las filtraciones de los
los abogados, acusaciones, defensas, eso puede dar para un debate amplísimo. Yo solo digo que creo que también a veces, como es la figura del presidente del gobierno, hay que tratarlo de una manera diferente. El juez Peinado ha tomado declaración a una persona, esa persona se ha acogido a su derecho a no declarar y eso se ha grabado en vídeo porque es obligatorio por ley desde el año 2015. La propia Fiscalía en 2017 instruía a sus fiscales con una circular diciéndoles que el vídeo tenía mucho valor porque de el tono, la entonación, la posición se podían sacar conclusiones, y ahora hace lo que se hace con todos los testigos en todas las causas, que es incorporar el vídeo al sumario y dar acceso a las acusaciones y defensas, que es lo normal, y nos parece fatal. A mí lo que me parece raro es que la Fiscalía de un vídeo de una no declaración se moleste en presentar un escrito al juzgado para pedir que no salga de la caja fuerte donde está la cinta ahora mismo. Lo que pasa es que hay un pecado original, ¿no? Es decir, como presidente del gobierno, él tenía derecho a declarar por escrito. Pero hemos llegado a este punto, estamos en un Estado de Derecho, las reglas del juego son las que son. Los recursos no paralizan la instrucción, porque si no, ya somos lentos, imaginaos cómo seríamos. Sea una forma de boicotear la instrucción. Entonces, ya está acordada la testifical. La testifical se celebra con más o menos gloria, en este caso con ninguna, porque fueron 2 respuestas y las 2 eran las de trámite. Pues ya está, sin más, se incorpora al sumario, se traslada y chimpún. Si la Audiencia Provincial quiere darle un varapalo al juez Peinado, la tiene votando, porque tiene el recurso contra la testifical, contra el acuerdo de la testifical, y además tiene un recurso que es una enmienda a la totalidad de toda la causa por el tema de la definición de qué es lo que se está investigando, qué es lo que no se está investigando y hasta qué punto se ha podido quebrar los derechos de la investigada, en este caso Begoña Gómez, por la falta de argumentación de los hechos o delitos o indicios que se le atribuyen. Eso lo verá un tribunal, lo verá la Audiencia Provincial, pero es que es la misma Audiencia Provincial que validó esa denuncia de Manos Limpias y le dijo al juez que tenía materia para investigar al menos el tronco de esa colección de hechos que aportaba Manos Limpias al inicio. Que, por cierto, lo de los recortes de prensa es una cosa que estamos utilizando mucho los periodistas para denostar la denuncia de Manos Limpias, pero ojo que esos recortes de prensa son exclusivas periodísticas, en muchos casos de primer nivel. Que se le coló una denuncia desmentida, pero el resto no. Hasta donde yo sé, las cartas de recomendación de Begoña Gómez, que presentó una empresa de un amigo suyo a 2 concursos públicos, están ahí. Era verídico, era verdadero. Lo que pasa es que seguramente eso entra en el terreno de la ética, ¿no? De la moral. Claro, pero es que eso lo tiene que decidir un juez. Y le cayó a este juez. Y este juez dijo, pues lo voy a mirar. Se puso a mirarlo y cuando le recurrió la Fiscalía, nada más tener conocimiento de la incoación de diligencias, la Audiencia Provincial le dijo a la Fiscalía, espérate, deja que lo mire. Y eso es lo que está haciendo. Y luego es verdad que hay decisiones que son controvertidas. Yo no acabo de entender esa disyuntiva en ¿estoy tomando declaración al presidente o estoy tomando declaración al marido? Porque si realmente es el marido, tiene que venir al juzgado. ¿Qué hago yo yendo a su despacho? Claro. A mi marido no lo citarían en su oficina. Mi marido tendría que ir a Plaza de Castilla. Pero, sin embargo, claro, hay razones de seguridad, el cargo es presidente del gobierno, lo hacemos en Moncloa. Bueno, pues si lo vas a hacer en Moncloa es porque soy presidente del gobierno, entonces puedo declarar por escrito. Nunca acabé de entender esa argumentación que sustentaba esa diligencia. Pero el caso es que el juez Peinado lo que viene sosteniendo, que es lo que ves cuando te lees los autos, es que pudo haber un tráfico de influencias utilizando Begoña Gómez su posición de esposa, como exhibiendo a su marido. Y eso sale de una declaración previa en la que un empresario había reconocido que había tenido reuniones con Begoña con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa y que en una ocasión estaba Pedro Sánchez. Entonces, no sé, yo creo que los jueces tienen que trabajar con independencia, creo que estamos en un Estado de Derecho y que para eso está el doble check. O sea, llegará a la Audiencia Provincial y si tiene que ir más lejos, irá y habrá una supervisión de la investigación del juez Peinado. Pero tampoco le vamos a culpar a él si la justicia es lenta o si la Audiencia Provincial tarda 3 meses en resolver un recurso, que 3 meses ya es rápido, ¿eh? Que hay causas en las que son 6, 8 o más. Carla. No, iba a decir que una cosa que me preocupa en este caso, y esto lo comentábamos creo un día, es que se genere una especie de imagen en que hay aquí analistas o personas progresistas que defienden a Pedro Sánchez y otros que se sitúan en otro espacio y que no, porque creo que eso es, digamos, es malo para todos como sociedad, ¿no? Y porque además debilita la confianza que podemos tener en nuestras instituciones. Pero sí que hay cosas en esta instrucción que son francamente extrañas. Es extraño, para empezar, que se
tirara para adelante no solo sin el beneplácito de la Fiscalía, o sea, el criterio a favor de la Fiscalía, sino con el criterio propio de la propia policía, ¿no? Que en su informe decía que no veía indicios. Es cierto lo que ahora decías, ¿no? Pudo haber tráfico de influencias y eso es lo que está mirando el juez. Sí, pudo haber tráfico de influencias, pero yo creo que las preguntas que nos hacemos es, pero ¿cuáles son esas pruebas definitivas que tiene para tirar el caso adelante? Yo creo que lo que se ha puesto aquí en tela de juicio es si esas pruebas son lo suficientemente definitivas, importantes como para poder seguir adelante, porque también puede ser que cualquiera de nosotros haya, y puede ser, demuestra lo contrario, no, es que el proceso no funciona así, ¿no? Y es verdad que yo cuando decía que a mí me preocupa mucho que en este análisis parezca que esto depende de si te sitúas en un espacio conservador o en un espacio progresista. No, cuando hablamos de la figura o de la problemática de la acusación popular, yo decía que creo que no hay que ser naif y no estoy diciendo en esto que tenga clara cuál es la solución, pero sí que creo que hay una evidencia, que es que se instrumentaliza esta figura política para desacreditar al contrario, y que esto lo hemos visto otras veces, y esto no es correcto, se haga con Pedro Sánchez o se haga con cualquier otro político de cualquier otro partido. Es decir, las instituciones y la institución de la justicia no está para desgastar adversarios políticos, y yo creo que el juez, cuando toma las decisiones que toma, debe ser consciente también de eso. Y es verdad que ha habido momentos en la instrucción que uno dice, está hablando con el presidente del gobierno, con la mujer de Pedro Sánchez, exactamente con quién. Y esas reuniones en la Moncloa, que es verdad que generan dudas, a mí también me plantea una pregunta, ¿no? ¿Estamos hablando de un delito penal o estamos hablando de algo que tiene reproche político? Porque también creo que hay que diferenciar las cosas, ¿no? Isabel. Completamente de acuerdo. Pero creo que la decisión de si es reproche ético, político o penal no nos corresponde a los analistas. O sea, podemos tener una opinión, pero al final, si hay una denuncia, un juez se asoma a mirar unos indicios que le ponen encima de la mesa y la instancia superior le dice, ok, adelante, tienes mimbres suficientes como para seguir adelante con la instrucción, yo creo que es respetable. La fase de instrucción es la fase en la que la administración tiene que demostrar que los indicios de punto de partida se corresponden efectivamente con hechos que pueden constituir un delito. No es el juicio, no es la sentencia, no es la acusación. Pueden salir todos absolutamente exonerados, puede haber unos que acaben imputados y otros que no. Lo vemos a diario en los juzgados. También es verdad que, claro, al seguir el minuto y resultado parece que todo va como más rápido de lo que realmente va. No, pero yo creo que el debate es precisamente eso, es decir, ¿qué pasa en el mientras tanto? Porque es evidente que el proceso, un proceso penal funciona como funciona y que requiere de tiempo. Pero yo creo que aquí lo que estamos debatiendo, o en el caso de esta instrumentalización de determinadas figuras, es, ¿y qué pasa en el mientras tanto? Porque es evidente que esto se usa para desgastar, ¿no? En este caso a Pedro Sánchez. Y yo no puedo saber, evidentemente, qué es lo que va a ocurrir, qué pruebas va a tener el juez y si efectivamente hay material como para llevar el caso a juicio. Pero sí sabemos de momento que hay un juez que, en contra del criterio de la Fiscalía, de la propia policía, que en su informe decía que no hay caso, sigue adelante y que ahora va a filtrar el vídeo de un testigo, porque insisto que es un testigo que ha declarado en un caso que no ha dicho absolutamente nada, que hay cosas que son curiosas, ¿no? Por eso el debate no es tanto qué es lo que puede ocurrir en el futuro, evidentemente pueden pasar muchas cosas, sino en este mientras tanto, tener abierta la causa sin que las pruebas parezcan muy sólidas y con una instrucción, como mínimo déjame decir que en algunas cosas es original, ¿no? Yo creo que sí que hay un debate de qué pasa en este mientras tanto cuando la figura que está en la picota es alguien que tiene responsabilidades políticas, insisto, sea del partido que sea. En realidad la figura que está en la picota es Begoña Gómez, Pedro Sánchez. Yo creo que la figura... No, políticamente me refiero. En este caso yo creo que hay que atender a los tiempos. Los tiempos son importantes en toda esta historia, el momento en el que nos movemos. Es curioso porque el juez Peinado, por cierto, se iba a jubilar el 11 de enero pasado, ¿no? Era la fecha límite, ¿no? El anterior Consejo General del Poder Judicial, aquel del mandato caducado, pues le amplió el permiso para seguir trabajando. Entiendo yo que Peinado tendría ganas de seguir trabajando, por si acaso un día le caía un caso como este. Dicho esto, hay que recordar que esto de la corrupción había estado ausente en los últimos años de nuestro panorama político hasta que estalla el caso Koldo este año.
y que detrás del caso Koldo ocurre otra cosa, que es que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid se ve bajo la luz de los focos al salir a la luz diferentes cuestiones bastante turbias en relación a la adquisición de pisos, su relación comercial con diferentes empresas, y después de esto es cuando viene este caso. Es decir, esto es una sucesión de hechos, y en la política no hay que estar atentos únicamente a la actualidad del último día. Yo creo que hay que trazar un recorrido narrativo de qué es lo que nos ha estado ocurriendo estos últimos meses. Para mí esto, la coreografía, tiene una sensación, de que evidentemente las cosas suceden cuando tienen que suceder, ¿no? Una vez que estamos aquí, evidentemente, si vamos analizando punto por punto las actuaciones del juez Peinado, muchas de ellas nos pueden llevar a sorpresa, o muchas de ellas simplemente podemos incluirlas en el proceso normal de un caso. A mí me llaman sorpresa muchas de ellas, pero sobre todo yo creo que la intención que hay es ver exactamente qué es lo que se está consiguiendo con esta instrucción. Al final tú ves efectivamente que vamos a tener esta noche, mañana o pasado, insisto, unas imágenes que son objetivamente hacia lo que se había ido a buscar. Y cuando dentro de un tiempo este caso no llega a ninguna parte, que es probablemente lo que suceda, porque fundamentalmente lo que ha ocurrido es que lo que se está cogiendo es la actividad profesional de una persona, que es la esposa del presidente del gobierno, se la somete a escrutinio y se va rebuscando exactamente a ver qué puede haber. Cuando eso suceda, al final ya habrá quedado en una parte importante de la población pública que Sánchez está inmiscuido en un caso de corrupción, cuando, el tiempo probará que probablemente no sea así. Pues veremos qué pasa, como estas imágenes van a aparecer, y más pronto que tarde, seguiremos hablando de esto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta, no sé si saben que el Partido Popular ha terminado por asumir el discurso de Xavier García Albiol. El Partido Popular termina por justificar sin matices el tuit de Xavier García Albiol sobre la inmigración. No sé si se acordarán, pero la primera reacción del partido fue la de mirar hacia otro lado, la de hacer ver como si la cosa no fuera con ellos. Esto decía Elías Bendodo. No lo he leído. Pero imagínense si yo tuviera que comentar el tuit de cada uno de los dirigentes o responsables políticos de este país. Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, decía que cómo iba a estar él pendiente de lo que decían todos los cargos del Partido Popular. Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido. Sea como sea, después era el turno de la vicesecretaria de Igualdad, que optaba por la equidistancia. Venía a decir Ana Alós que Albiol sabrá lo que hay en Badalona. El señor Albiol conoce su ciudad y hay otras circunstancias en otras ciudades de España que no tienen nada que ver. La realidad es que no podemos actuar ni con el buenismo que quiere plantear el gobierno, como que aquí puede venir todo el mundo, porque aquí tienen todas las oportunidades, porque no es cierto, ni tampoco el mensaje xenófobo que en muchas ocasiones escuchamos a Vox. Pues bien, tras estos titubeos, hoy la número 2 del partido, Cuca Gamarra, afirma que Albiol lo que está haciendo es verbalizar lo que todos piensan. Mire, yo creo que se están viviendo situaciones en España que todos vemos y que todos pensamos y algunos escriben. Bueno, todos pensamos y algunos escriben. Escribieron cosas como que está en un ferry de Balearia, de Ibiza a Barcelona, decía Albiol. Han embarcado a unos 10 hombres marroquíes, que no sabemos cómo sabía que eran marroquíes, todos con una bolsa de una entidad social de entre 25 y 40 años, todos con teléfono, como si no pudieran tenerlo, todos con gafas de sol, como si tampoco, aspecto saludable, hay que ir con heridas, con cadenas, alguno incluso con cuerpo de gym, porque claro, no se puede hacer ejercicio en la calle, y haciéndose fotos con el signo de la victoria, como si esto fuera malo. Cuando lleguen a Barcelona, decía Albiol, se van a repartir por las ciudades del entorno, entre ellas supongo que Badalona. Lo que ocurra después, añadía, casi con toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos, que aquí uno se pregunta ¿qué es lo que sabemos? Él lo aclara, dice, esto acabará como Francia antes que después, al tiempo. Daniel, empiezo contigo. Yo creo que esto es poner una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? El Partido Popular este verano pues ha tenido acciones, ¿no? Como la regularización de los inmigrantes, la regularización extraordinaria. Permitió que se pudiera debatir ese debate a la totalidad, que superara el primer trámite. Claro. Y luego, por otro lado, lo que va haciendo, es ir soltando estas perlas para congraciarse con el sector más radical de derechas de la sociedad española, y por otro lado para no perder comba respecto a sus competidores Vox Alvise, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que
esto que dice Albiol, ¿no? Que además el tuit es verdaderamente en su estructura, nos puede parecer absurdo, ¿no? Sobre todo esto del cuerpo de gym. Claro, que es como, oiga, igual hace más ejercicio que usted. Claro, no sé si había cierta envidia, ¿no? Al ver los abdominales de estos muchachos, ¿no? Pero detrás de ese tuit, el tuit está muy pensado. Claro. Es un tuit que bueno, no da unos indicios de ya veremos lo que va a pasar, como en Francia, no todos sabemos lo que va a pasar. Es un tuit que no dice nada concreto, pero que todo el mundo entiende como esto es una invasión destinada a la delincuencia y a la destrucción de nuestro país y de Occidente, que es, por cierto, el mensaje el profundo ideológico en el que se basan toda esta campaña de la ultraderecha para asociar inmigración con delincuencia, que es lo que nos jugamos estos días al hablar de inmigración. Porque nosotros ya no estamos en hace 2 décadas, cuando, si recordáis, había esta cuestión de los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo. Como el trabajo no va mal en España, a lo que ahora se asocia la inmigración es a la delincuencia. Claro, el contexto en el que estamos hoy es un contexto especialmente peligroso. Peligroso y enrevesado, y me quiero referir a los disturbios raciales de gran intensidad que hemos visto este verano en el Reino Unido. Totalmente. Donde su primer ministro, el laborista Keir Starmer, declaró que aquello eran unos disturbios organizados de la extrema derecha. Esto no son acciones espontáneas, esto no son cuestiones que surgen de la nada por un enfado simplemente popular respecto a un crimen que ha sucedido, no. Detrás hay una organización. Hay una organización y tenemos que tener en cuenta que en esos disturbios una de las herramientas que se utilizó para lanzar los bulos que precedieron a estos disturbios fue X, la red social de Elon Musk, que tomó de forma completamente descarada posición al declarar, y no se nos puede olvidar, y creo que es una de las declaraciones más graves que este señor ha hecho, pero más descriptivas, que en el Reino Unido era inevitable una guerra civil por la cuestión racial. Es que estamos hablando de que probablemente uno de los tipos ahora mismo que tiene más influencia por su capacidad económica, empresarial y de acceder a una plataforma tan poderosa de información como X, antes Twitter, es un ultraderechista declarado y está utilizando estas redes para promocionar estos mensajes. Por eso a mí lo que yo quiero y lo que exijo es que en este país se investigue lo que ha sucedido este fin de semana respecto a los mensajes declaradamente incendiarios que se han lanzado en redes. Si son simplemente mensajes que diferentes individuos de forma abyecta han ido lanzando, o si ha habido detrás una coordinación. Porque yo como ciudadano lo que exijo saber es si mi país, y más allá si Europa, está sometida a una campaña de desestabilización para imponer un programa autoritario y para acabar con nuestra democracia. Hasta ahí llego, ¿eh? Esto no es una broma. Hace muy poco tiempo a todos los europeos se nos dijo que Europa estaba sometida a la desestabilización de Rusia y se tomaron medidas adecuadas frente a esa supuesta amenaza o amenaza real. Se cerraron medios de comunicación, se cerraron cuentas en redes sociales, se impidió el acceso mediante, es decir, la Unión Europea actuó y no tardó una semana desde que estalló la guerra de Ucrania. Ni una semana, algo que se nos decía que era dificilísimo hacer, ni una semana. Pues con esto yo exigiría al menos la misma contundencia, el mismo interés, porque es un tema en el que nos jugamos casi todo. Si se está buscando que las calles de España ardan, y lo están buscando individuos muy concretos, y si se está haciendo de forma organizada, y si eso necesita evidentemente una coordinación y una financiación, porque esto no sale gratis, esto es poner a gente a picar y a escribir y a subir vídeos, y eso cuesta dinero. Yo lo que quiero es saber de dónde viene ese dinero. Claro, esto por un lado, pero luego después, Isabel, lo que estamos viendo es un partido, el Partido Popular, asumiendo el discurso de Xavier García Albiol, que lo que viene a decir es: oigan, es que estos jóvenes vienen aquí a delinquir y además les ayudamos. Ni lo necesitan, fíjense si llevan gafas. Van con la bolsita de la entidad, pero con un teléfono en la mano. Y encima sabemos cómo va a acabar. Y el PP dice, es que todos lo pensamos, lo que pasa es que Albiol lo escribió. El mensaje de Albiol me parece profundamente impropio de quien es regidor de una ciudad. Y encima es que tiene doblez, porque en realidad la seguridad ciudadana, la principal responsabilidad, la más inmediata, es del alcalde. Si hay inseguridad en la ciudad de Badalona, algo no está quizá usted haciendo bien. Y lo de Cuca Gamarra, a ver, a mí es que las personas ya de por sí que cuando elevan afirmaciones las hacen en nombre de un todos,
pues no sé quiénes son esos todos, ni cuántos votantes del PP siquiera están en ese todos. O dirigentes, porque Moreno Bonilla contestó a Vox diciendo no pueden vincular inmigración y delincuencia. Y la propia ciudadanía. Lo que pasa es que si transcribes la declaración de Gamarra, cuando la lees con un poco la ceja arqueada, a lo mejor está criticando la verborrea y le ha salido mal la afirmación. Quiero decir, bueno, es una forma light de decir, bueno, y es que algunos van por ahí aireando, ¿no? A lo mejor le ha salido rebotado. No lo sé, es verdad que el PP está efectivamente entre dos aguas, porque es un equilibrio tenso el de no desangrarse por la derecha, recuperar el centro para recuperar al votante que se salió por la izquierda, por así decirlo, y el tema de la inmigración que vuelve como una ola cada verano y que vuelve a encender el debate político y el debate público, generalmente por falta de miras, que lo hemos hablado aquí otras veces, y falta de ambición en una política de altura, que diseñe un sistema estructural que dé respuestas a una realidad que no va a desaparecer y sobre la que cada verano nos tiramos los trastos los unos a los otros, y ahora sí el todos, ¿no? Pues claro, estos lodos. Entonces, pasará el verano, llegará septiembre, llegará octubre, y ¿qué se hará en materia de gestión de migraciones? ¿Qué se hará en materia de gestión de menores extranjeros no acompañados? Se habla mucho de la distribución por el proyecto de ley de reforma de la ley de extranjería que impulsó el Grupo Socialista y que no se admitió ni al debate inicial, ¿no? No pasó ni el primer filtro. Bueno, es que esa iniciativa de imponer directamente, que sin decir muy bien quién ni cómo ni con qué criterios imponga el reparto de los extranjeros que sobreocupen las plazas en Melilla, en Ceuta, en Canarias, pues a lo mejor no era la solución más adecuada. A lo mejor tenían que haberse sentado y verlo con una perspectiva más amplia. Yo que sé, por ejemplo, yo echaba en falta en ese proyecto alguna referencia expresa a que se va a oír al menor y se va a atender a su circunstancia particular. Así tiene un tío en Badalona o un primo en Extremadura, que no acabe en Valencia por una cuestión de reparto y de números, ¿no? El tema de recursos, de financiación. Quiero decir, hace falta diseñar estructuras. Ahora hay que aplacar la emergencia, pero hace falta diseñar estructuras y eso requiere de un debate sosegado, fuera de salidas de tiesto en Twitter, claro. Carla. A ver, empiezo por Albiol, que es alguien que, solo para recordarlo, pero llegó a la alcaldía con un cartero que era limpiando Badalona. Es decir, esto no es un caso aislado de un tuit que sea un calentón, es una persona que forma parte de un espacio político con una agenda en concreto, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa que él puede representar, pero que no es el único, es la habilidad para detectar qué puede movilizar voto en un momento determinado, ¿no? Y es muy evidente que la inmigración es, yo diría, no solo un tema, sino que puede ser el tema, ¿no? El reto de presente y de futuro, porque puede haber capas de la población que efectivamente tengan motivos objetivos para sentirse amenazados, y puede haber una parte de la población que compite directamente con ayudas sociales, y eso está ahí, pero yo creo que hay un problema de fondo mucho mayor que tiene que ver con la identidad, ¿no? Creo que un día lo comentábamos, que hay una encuesta aquí en Cataluña del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, que es muy interesante ver cómo ha girado y cómo ha cambiado con los años, ¿no? Porque es verdad, y lo decía Daniel, que hace unos años la gente hablaba del trabajo, ¿no? Y de la preocupación de que te quiten el trabajo, pero eso ya no es así. No es así en Cataluña, donde más del 35% de personas que respondieron a esta encuesta dijeron, no, a nosotros el factor que más nos preocupa ahora mismo, cuando pensamos en inmigración, o lo que entendemos que genera rechazo, es esta idea de que no se integren, ¿no? Que es tanto como decir, bueno, no son como nosotros. Hay hay una parte en esas pugnas identitarias, en esas luchas identitarias, que pasan por deshumanizar al otro, ¿no? Y luego, cuando nos llegan imágenes como las que hemos visto efectivamente en Inglaterra, o cuando repasamos incluso episodios históricos, uno dice, bueno, pero ¿cómo se llegó a este punto, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien vaya a agreder a un migrante, a una persona pobre, ¿no? Que ha llegado sin nada a ese país? Bueno, ¿cómo ha ocurrido esa deshumanización? Y esa deshumanización ha ocurrido mucho antes, ¿no? Y ha ocurrido también en estos tuits, en este caso, de alguien nada más y nada menos que del alcalde de una ciudad importante y grande en Cataluña, ¿no? Y eso ocurre, yo creo, y decía,
también en parte porque son capaces de ver que moviliza voto. Y por eso aquí yo creo que hay que hacer la lectura política o entender la lectura política, pero también entender lo que es la responsabilidad y la política en mayúsculas, ¿no? Porque es evidente que el Partido Popular tiene un problema y tiene que hacer equilibrios, porque debe ocupar un centro, pero tiene por la derecha un partido como Vox, con el que directamente, bueno, no es que hayan tenido conflictos, es que se han salido de gobiernos autonómicos por una cuestión vinculada precisamente a la inmigración, y Vox al tiempo tiene un partido que le hace competencia, ¿no? Que parecía casi un chiste y que luego entró con fuerza como se acabó la fiesta. Es decir, hay un problema vinculado a la inmigración que moviliza voto y que por lo tanto incomoda a la derecha y a un partido como el Partido Popular, que acaba avalando discursos abiertamente racistas, ¿no? Como este que hemos leído. Y precisamente porque es un reto fundamental, lo que se requiere es responsabilidad en mayúsculas. Lo digo porque a veces repetimos estas palabras y parece que estén vacías, ¿no? Y no, hay que dotarlo de contenido, porque efectivamente la historia nos cuenta a menudo que España no es muy diferente. En todo caso hay cosas que llegan tarde, ¿no? Y yo sí que puedo mirar a Inglaterra o mirar a Francia y hay cosas que me preocupan, ¿no? De decir, bueno, ¿podemos llegar a vivir situaciones como estas? Porque yo estoy con Daniel y veía las imágenes de Inglaterra y me parecen no solo absolutamente alarmantes, ¿no? Bueno, en el caso del niño asesinado de Mateo, se ha intentado claramente replicar lo que pasó en Reino Unido con el hotel donde estaban alojados los menores. Por eso hay que tener necesitamos tener una discusión adulta sobre la inmigración. Claro, necesitamos enfrentarla y hablar. Esto tiene un fenómeno perverso, que es que, como comentabais, la inmigración es un tema central de nuestra agenda pública, un tema complicado, que habría que tratar, efectivamente, pues por lo que estabais comentando, pues todas las especificidades que tiene, presupuestos, ver cómo vamos a asumirlo, qué cosas vamos a hacer, y sin embargo no lo tratamos porque estamos defendiéndonos del intento de utilizar la inmigración como un eje de conflicto que incendie nuestras calles. Claro, igual que la seguridad es un tema central en nuestra sociedad, la inmigración otro, pero bueno, pues hay que hacer hincapié en la manipulación que las extremas derechas, con evidentemente la adopción en bastantes casos del Partido Popular, que se une a esta ceremonia de la confusión. ¿Qué es lo que ocurre? Que creo que además sobre la inmigración se está extendiendo una narrativa que es completamente falsa, que es que la inmigración depende de la posición del gobierno, de este o de cualquiera. No es que el gobierno como quiere que vengan inmigrantes, pero qué estupidez es esta. Vamos a ver, la inmigración es un fenómeno humano. Las migraciones están en la prueba cuestión de la humanidad que sale de África y coloniza el resto del globo, ¿no? Pero específicamente en nuestro caso nos encontramos con que la migración es un fenómeno que en lo que respecta a Europa tiene muchísimo que ver con el desigual reparto de la riqueza en zonas que nos son cercanas, como es el Magreb o como es África. ¿De acuerdo? Por unos elementos de esos últimos 30 o 40 años que han sido que la globalización neoliberal ha llevado a empobrecer aún más determinadas zonas del planeta que no se habían desarrollado económicamente. Y esas diferencias abismales, si a eso le sumamos guerras, a menudo fomentadas por los recursos que tienen esos países, la gente sale pitando de allí. Pero sale pitando para salvar su vida en muchos casos, y algunos de ellos para encontrar una mínima expresión. Es decir, esto no depende de lo que diga Sánchez, es que todo esto hay que recordar cuando se instauró el famoso efecto llamada y seguimos dándole vueltas a ese efecto, y esto no va de esto. Que si mañana estuviera el señor Feijóo y tenemos una crisis en el Sahel, vamos a tener una crisis migratoria en Europa, independientemente de lo que el señor Feijóo diga o haga. Y esto es lo que a la gente hay que explicarle, que lo que tendremos que hacer como sociedad, como Europa, es saber qué vamos a hacer con esto. Oye, porque evidentemente, a mí también me molestan estos discursos que algunas veces se escuchan desde el progresismo, que es que la inmigración es una oportunidad. ¿Es una oportunidad cómo? Estamos diciendo que en el fondo lo que nos gusta es que gente... Una visión casi capitalista de lo que supone. Claro, yo creo que hay una gran diferencia entre que un español, se vaya, yo que sé, a Austria, pues a tener una mejor vida laboral porque quiera, a la diferencia que alguien de un país africano se tenga obligatoriamente que venir aquí, jugándose la vida. ¿Cómo que esto es una oportunidad? Hombre, pues tampoco. Esto es un fenómeno relacionado completamente con nuestro capitalismo, y es de ahí donde viene el asunto. Que no nos gusta, desarrollemos esos países. Vamos a hacer una cosa, no vamos a hablar de seguridad, pero sí de cuerpos de seguridad, porque resulta que los Mossos de Escuadra
han admitido errores en el dispositivo para detener a Puigdemont. Y es que hoy hemos conocido el informe que la policía catalana ha remitido al Supremo para justificar por qué el expresidente pudo escapar ante los ojos de miles de personas. Le hemos saludado a las 8, la volvemos a saludar ahora. Andrea Villoria, bona nit. Hola de nuevo, Pablo, bona nit. Andrea, seguramente uno de los elementos más llamativos es que los Mossos admiten que el dron que tenía que hacer el seguimiento de Puigdemont lo perdió de vista tras el meeting. Que esto te preguntas, Andrea, ¿cómo lo justifican? Pues se escudan en la confusión del momento, hablan de maniobra de distracción, de mentira, de engaño. Lo cierto es que, como se destila de ese informe, los Mossos solo habían previsto la opción de que Puigdemont cumpliera con su palabra rajatabla e intentara acceder al Parlament. Admiten que las pesquisas de los servicios de información fallaron, que no sabían cuándo vendría, ni cómo, ni qué tenía previsto hacer. Los Mossos admiten que ni siquiera sabían que subiría al escenario, aunque se había montado la noche antes con Atril y todo, y que Junts mandó una convocatoria de prensa. Cuando lo hizo, cuando subió al escenario, estaba rodeado ya de 3.000 personas y les pareció desproporcionado detenerle allí, y escucharon que decía esto. Tenim una sessió important, com totes les sessions que fa el Parlament. Que se despedía diciendo que había una sesión importante en el Parlament, cosa que admiten que reforzó su idea de que iría sí o sí al Pleno, que lo contrario, lo que realmente hizo, dicen que escapa de toda lógica racional y política. En ese punto había un dron de los Mossos siguiéndole. Grabó cómo bajaba del escenario, cómo se metía en una carpa, cómo llegaba un coche al lado y cómo un hombre abría la valla que separaba esa carpa donde estaba Puigdemont de ese coche, pero en ese momento exacto el dron dejó de enfocar y se fue a seguir la manifestación. Decía hace un par de semanas el jefe del cuerpo intentar que lo que estaba haciendo el dron era intentar localizar a Puigdemont porque se habían tragado el truco y pensaron que iba en medio de la comitiva que avanzaba hacia el Parlamento. Pues se habían tragado el truco. En este informe, Andrea, los Mossos vuelven a justificar por qué no detuvieron a Puigdemont antes o después del meeting. Admiten que sus servicios de inteligencia no tenían ni idea de dónde se encontraba y culpan al presidente del Parlamento, a Josep Rull, de dificultar su labor en los días previos, ¿eh? Sí, admiten que trabajaron solo con dos escenarios, que llegara Puigdemont el mismo día del Pleno o que Josep Rull le ayudara a entrar en el Parlamento días antes y le escondieran allí. Por eso querían revisar la Cámara Catalana a fondo, lo pidió el jefe de los Mossos por escrito al presidente del Parlamento y este se negó, cosa que activó todavía más sus alarmas. No pudieron peinar la Cámara Catalana hasta el día siguiente, hasta las 6, el mismo día del Pleno, pero sí pudieron barrer antes las alcantarillas buscando al expresidente. Lo avanzamos aquí en la SER, de hecho, el día antes del Pleno. Entonces Interior salió a desmentirlo y ahora en este informe lo admiten, que estaban buscando a Puigdemont bajo tierra cuando en realidad llevaba 2 días cenando ya en Barcelona, todavía no sabemos dónde. Claro, la imagen, los Mossos bajo tierra buscando a Puigdemont mientras él estaba cenando en Barcelona. Pero es que este informe revela otros detalles llamativos. Por ejemplo, Andrea, los Mossos tienen la sospecha de que el plan de Puigdemont era acceder al Parlamento a través del Zoo de Barcelona. Sí, de hecho, en el informe los Mossos describen una nueva escena rocambolesca. Ahora, con la perspectiva, han podido analizar todo lo que pasó, todo el recorrido, y han visto que el coche en el que huía Puigdemont se dirigió al Zoo, que, para quien no lo sepa, colinda con el Parlamento de Cataluña. Se acercó ese coche a un punto concreto donde vieron que alguien había dejado una puerta del Parlamento abierta, donde se acercó también el núcleo duro de Puigdemont, su abogado o el jefe de su oficina, y donde además, y aquí es donde viene lo surrealista, apareció un grupo de gente con escobas fingiendo que barrían la calle, un grupo que podría haberse ideado para proteger al expresidente, como esas otras 50 personas con sombreros de paja que le camuflaron en el backstage del escenario. Claro, aquí cada elemento va superando al anterior. Con todo esto encima de la mesa, la pregunta, Andrea, ¿el fiasco de este dispositivo va a tener alguna consecuencia interna dentro del cuerpo? Pues fuentes de la Consellería de Interior admiten que hubo errores y sí, también admiten que van a depurar responsabilidades, lo cual tampoco debería sorprendernos mucho porque con la entrada del nuevo govern y a la espera de que se consume uno de los fichajes estrella, que es el del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ya todo nos hacía pensar, incluso mucho antes de este nuevo fracaso policial, que Trapero y Núria Parlon, la nueva consellera de Interior, van a cambiar a la cúpula de los Mossos por mandos de más confianza de Trapero, que es lo que ha venido pasando en las anteriores legislaturas. Tened en cuenta que en este último mandato de Esquerra ha habido 3 jefes de los Mossos distintos. Claro, que tampoco iría mal un poco de estabilidad. No hace falta quizás 3 jefes distintos de los Mossos. Andrea Villoria, gracias. A vosotros, hasta luego. Y como siempre hasta ahora, lo primero es saber qué tiempo nos espera mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Antes que mañana hay esta próxima noche que, Pablo, va a ser dura. Sí, ¿eh? Estaba pensando en una noche de radio
también de podcast, no hay que obviar esta realidad tampoco, porque va a ser de insomnio. Mira, ahora mismo en el centro de la península, alrededor de los 30 grados. Prácticamente en toda la ciudad de Madrid están por encima, o estáis por encima de los 30. En el Mediterráneo son un poco más bajas, 25, 26, pero aquí con humedades del 80-90%, agobiante, esa es la palabra. Y la noche se presenta pues con temperaturas que poco van a bajar, sí que avanzada la madrugada algo más, pero insistimos, una noche difícil para descansar correctamente, y mañana pues nos espera una jornada parecida a la de hoy, es decir, sol, temperaturas subiendo rápidamente a los mismos valores que hoy, y de nuevo con tormentas en las montañas más cercanas al Mediterráneo. Esto es muy habitual ya la segunda quincena del mes de agosto, que todavía hace calor, pero también ya llega mucha humedad, y por eso esas tormentas van a afectar menos poblaciones que hoy, pero cuidado, porque todavía pueden descargar con mucha intensidad, y como decíamos ayer, sobre todo, mucha precaución si os bañáis en ríos que nacen en estas montañas del Mediterráneo, porque el caudal con estas tormentas puede aumentar de manera muy repentina. Pues apuntadísimo, gracias Carbó. Buenas noches. Que vaya bien. La parte buena, si hay insomnio, si no pueden dormir por el calor, es que después de hora 25 llega el larguero con Álvaro Benito. Buenas noches. Por favor, Pablo, pero haga sol, haga calor, llueva, cuando sea, siempre a las 11:30 el larguero. Hoy para hablar, por ejemplo, de la victoria del Betis 0-2 frente al Krivas ucraniano, ida de la eliminatoria previa de la Conference League, la tercera competición europea, ganado el equipo verde y blanco con goles de Chimi Ávila y de Rodri Ríos. Vamos a hablar de Dani Olmo, que a esta hora sigue sin ser inscrito por parte del FC Barcelona de cara al partido contra el Athletic Club de Bilbao. ¿Sí? Y vamos a estar con el equipo de enviados especiales a Volta Ciclista España, porque hoy ha salido en la sexta etapa de un Carrefour. Pues imagínate, estaban ahí en Jerez de la Frontera, las señoras o los señores ahí comprando un cuarto de traseros de pollo, y mientras tanto estaba pasando todo el pelotón por detrás. No nos van a tomar en serio. Entre el informe de los Mossos y ahora lo del Carrefour, a mí me ha gustado. Pues venga. Solo digo eso. Queda mucho larguero, mucho contenido, y queda mucho por analizar. 11:04, 10:04 en Canarias. Nos habíamos quedado en este informe de los Mossos d'Esquadra. Isabel, tú decías, yo me lo leía, decías fuera de micro, y claro, no salía de mi asombro. Es que cada párrafo es más sorprendente que el anterior. O sea, es que ya no solo que el punto de partida de que no contemplasen ni por asomo ni de refilón la posibilidad de que él pudiera llegar y volver a marcharse, cosa que me sorprende porque es como una especie de confianza en el testimonio de una persona que lleva perseguido, entre comillas, reclamado por la justicia española 7 años. Y confías en su palabra en Twitter de que va a venir y se va a dejar detener, cuando además Laura Borràs había dicho hace unos días que ya no daba por tan clara ni tan segura. Que no se iba a dejar detener, dijo Borràs. Algo así, decía algo así como no crean que se va a dejar detener. Bueno, no consideraron ninguna otra voz, ningún otro indicio, solo se quedaron con que, bueno, en su opinión no tenía sentido político que hiciese otra cosa. Y de esos barros pues llega, va andando por su propio pie, que eso es una cosa muy curiosa también del informe, porque le buscaron en las alcantarillas del Parque de la Ciudadela, la unidad de subsuelo, dice el informe, por si había algunas personas escondidas, e incluso el propio Puigdemont. Quisieron entrar en el Parlamento para hacer un registro porque presumían que podía estar allí, que esa es otra rule, impidiendo el acceso a los Mossos de Escuadra en tareas de seguridad previas a un debate de investidura. Él dice que no se argumentó bien esa acción excepcional. Es lo que dice Rull, lo que dicen fuentes del Parlamento a la SER. La conclusión que dice el informe es que no había personal adecuado para el acompañamiento de los Mossos en ese recorrido por el Parlamento. Oiga, el mismo informe dice que estamos en riesgo medio de alerta terrorista, que se podían esperar disturbios. No solo Puigdemont era razón para entrar en el Parlamento la noche de antes del debate de investidura. Y eso me llama mucho la atención, y también me llama la atención que los Mossos dijeran, bueno, vale, pues si no nos dejan pasar, nos vamos, ¿no? Y luego esa colección de errores. El dron que en el momento clave enfoca para otro lado, porque se creen lo que dice la megafonía. La megafonía invita a la ciudadanía allí concentrada, unas 4.500 personas, dicen los Mossos d'Esquadra, a seguir a la comitiva de altos cargos con Puigdemont camino del Parlamento. Y el dron se lo cree. Y mira a la comitiva justo en el momento en el que 3 tíos cortan unas bridas de plástico y salen Puigdemont y Turull con gorras de béisbol, que es todo muy cinematográfico, y se meten en un coche. Cuando vuelve el dron a mirar, ya no está el coche. Pero es que encima, el único policía de paisano de información que parece que estaba detrás del escenario, porque en un dispositivo de 600 efectivos de los Mossos d'Esquadra solo había un tipo detrás del escenario mirando a Puigdemont bajarse y entrar en la carpa, no puede utilizar la radio para avisar, como en las pelis, a todas las unidades, porque están intercambiándose mensajes y no consigue meter baza. Y tiene que llamar por el móvil a su jefe y decirle, oye, que voy corriendo detrás de un coche blanco. Con la carrera, la tensión, la prisa, no acierta en la matrícula, no acierta en el modelo.
por lo menos dijo que el coche era blanco. Pero claro, hablando con tu jefe por teléfono no se están enterando todos los demás desplegados de que les está pasando el coche por las narices. Quiero decir, es todo un poco como de juzgado de guardia. Yo entiendo que es verdad que hay operativos policiales que salen mal y se convierten en la tormenta perfecta porque todo lo que puede salir mal, sale mal. Pero entiendo que cunda en ciertos sectores la teoría de la conspiración de este señor se ha ido con la connivencia de las autoridades, porque ese informe relata hechos que resultan muy poco, o sea, no sé, increíbles. Lo que pasa, Carla, que para el cuerpo ha sido un golpe durísimo. Es decir, los Mossos d'Esquadra saben que han hecho el ridículo con este operativo y ahora mismo su autoestima, su sentimiento de humillación es enorme. Sí, porque de hecho los Mossos o tener la competencia de una policía fue algo, yo me atrevería a decir, histórico, ¿no? Es decir, un avance para el autogobierno en Cataluña importantísimo que se basaba sobre todo, se quería basar en dos pilares, ¿no? La de una policía profesional, es decir, capaz de ejercer las funciones de cualquier policía, incluida ser policía judicial, y también la idea de que es una policía que no está politizada, ¿no? Y yo creo que el gesto de Puigdemont no ayuda ni a una cosa ni a otra, pero que además la imagen de la policía efectivamente queda tocada, ¿no? Al final es verdad que para mí hoy vienen a decir lo que ya habían dicho en la comparecencia, es decir, nos fiamos de Puigdemont, sin las palabras de Elena, que literalmente no pensaba que tendría un comportamiento tan impropio, y después vienen a hacer un listado de todo lo que sí que hicieron. Lo que pasa que, claro, es realmente, pues bueno, surrealistas muchas de las cosas que ahora mismo se relataban, ¿no? Como que los drones no lo siguieron, que se confundieron de coche, etcétera, etcétera. Es verdad que un caso como este o un golpe como este para el cuerpo tendría sí o sí consecuencias. Lo que pasa es que esto ha pasado en un momento de cambio de gobierno, es decir, los nuevos responsables políticos ya están en el cargo y los cambios en los mandos policiales ya estaban previstos, con lo cual se van a hacer y veremos a qué se atribuyen, pero la realidad es que ya estaban previstos cambios en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra en el momento que Trapero se pone al frente, ¿no? Con lo cual, bueno, al final es más difícil asumir responsabilidades. A mí lo que creo que puede tener, no sé si decir más recorrido de fondo, porque al final, bueno, cuesta mucho construir y es qué fácil que es destruir, ¿no? Es decir, los Mossos llevan muchos años intentando construir una imagen como lo que decíamos, ¿no? De policía profesional, de policía no politizada, y al final, ostras, es que destruir es tan fácil, ¿no? En un operativo como este, pero yo creo que también tendremos que ver ahí la relación del cuerpo con Junts, ¿no? Que yo creo que es otra de las incógnitas en los próximos meses, porque también las relaciones han quedado pues deterioradas, tocadas, y yo es una de las incógnitas que tengo, ¿no? Para los próximos meses también, ver qué pasa con esas relaciones. Daniel. No, rápido. Yo creo que, mira, cuando un partido gobierna mucho tiempo un territorio, un país, lo que sea, acaba dejando muchas inercias en la administración que es gobernada. Acaba dejando muchos hilos, muchas situaciones que podríamos denominar como que aunque el partido deje de gobernar, parece que sigue gobernando, ¿no? Y Junts, y lo que representa Junts, su espacio político, ha gobernado muchísimos años la Generalitat, ¿no? Yo es lo primero que pensé cuando vimos aquel día la fuga de Puigdemont. Es decir, era difícil de explicar que a un cuerpo policial se le escape a alguien de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien ha explicado Isabel, pues vas viendo luego el informe y una cuestión y otra pues te lleva a pensar, junto con este elemento político, que bueno, pues que parece que así ha sido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo, cuando leía también el informe, lo peor de todo, y esto es una mera especulación que hago atendiendo a los hechos, es que creo que ha sucedido como dice el informe. Pero eso también es una cuestión política. Es decir, como ellos pensaban que el expresidente no podía mentir, siguieron la hoja de ruta que creían calculada, que este señor iba, bueno, pues a enfrentarse, no digamos, al Parlamento y que le detuvieran allí. Y cuando se les escapa, realmente tienen una serie de... Bueno, además, que esto no era misión imposible, es decir, lo que hacen es, bueno, llevar a una serie de líderes políticos hacia otro lado para que les sigan, pero hombre, claro, es que no se lo esperaban. Lo peor de todo es que al final creo que la navaja de Occam en este caso es la que nos marca, evidentemente, que lo que ha habido en el fondo ha sido una influencia de la figura política, de que nadie se esperaba que Puigdemont, por una cuestión de quién había sido, pues hiciera esto, y lo hizo. Claro. El sentido de la institución, claro.
Lo que pasa es que también ahora me gusta cuando decías, ¿no?, lo que es Junts y lo que representa. Yo creo que también estamos en un momento en que nos podemos preguntar, ¿no?, qué es exactamente Junts. Y no creo que sea una pregunta que esté resuelta. Lo digo porque si es cierto que hay un partido que ha ocupado la centralidad en Cataluña durante muchísimos años, ¿no?, y que es Convergencia. La imagen también de esos Mossos buscando a Puigdemont es una imagen de muchas cosas que han cambiado, ¿no?, porque es evidente que es impensable pensar en una imagen como esta hace pocos años, ¿no? Y creo que de alguna manera también nos muestra dónde está el partido que ocupó la centralidad en Cataluña, el partido que era Convergencia y que hoy está mutando a otra cosa que tenemos que ver exactamente, hoy no, desde hace muchos años, y que tenemos que acabar de ver exactamente en qué se concreta, porque también es verdad que esta imagen y lo que ocurrió con los Mossos, pues no diré que ha despertado alarmas, pero sí que es verdad que hay voces, ¿no?, que se cuestionan, bueno, hacia dónde se dirige el partido, y hay otras que entienden que precisamente pues no es un desacierto confrontar en este sentido con la policía, ¿no? Y creo que hay un gran debate en los próximos meses en Cataluña, creo, y que tiene al independentismo como protagonista, que es, bueno, hacia dónde va no solo el independentismo, sino qué partido es Junts y qué representa, ¿no? Pues mira, ya que citas esto, Junts tendrá su congreso en octubre, pero es que mientras en Esquerra se intensifica el pulso interno dentro del partido. Ustedes recordarán que tras la debacle electoral que tuvo el punto álgido en las catalanas, los republicanos decidieron convocar un congreso para renovar su dirección a finales de noviembre. Pues bien, los partidarios de Oriol Junqueras maniobran para intentar que este congreso se adelante, que sea ya el mes que viene. Xavi Aballó, bona nit. Bona nit, Pablo. Xavi, de momento intentan forzar que el Consejo Nacional abra este debate, que se plantee el adelanto. Si consiguieran que este Consejo les diera razón, Xavi, Esquerra se anticiparía al Congreso de Junts, un congreso que muchos ven como una OPA en toda regla a los republicanos, pero también debilitaría mucho las opciones de los partidarios de Marta Rovira, que todavía no han terminado siquiera de armar la candidatura alternativa a Junqueras, ¿eh? Exacto, de hecho, tanto los partidarios de Junqueras como sus opositores usan la misma baza para cargar los unos contra los otros. Unos acusan a Junqueras de querer acelerar los tempos para dificultar que la candidatura alternativa acabe de cuajar. Los otros creen que la dirección actual gana tiempo para perpetuarse en el poder. Los partidarios de la Renovación buscan desde hace semanas el equipo para hacer frente a Junqueras, pero aún no tienen decidido quién debe ser su cara visible. El equipo de Junqueras señala que más allá de haberse puesto rápidamente en su contra, son incapaces de encontrar a un líder. La semana que viene presentarán las firmas y se abrirá un debate para decidir si hay o no adelanto del Congreso. La dirección de momento se resiste, pedirá un informe jurídico para ver si es viable, pero ve un agravio cambiar ahora las normas de este proceso con la partida ya empezada. En su momento se decidió, con el propio Junqueras aún al mando, que esa renovación se haría a finales de noviembre ante la posibilidad de que una repetición electoral interfiriera en el proceso. Ahora, con esta posibilidad ya descartada, algunos creen que se están incumpliendo injustificadamente los estatutos del partido. Y oye, Xavi, aquí la gran pregunta es: ¿cómo puede afectar la victoria de unos u otros, es decir, de partidarios de Junqueras o de partidarios de Rovira, a la estrategia del partido y más concretamente a su relación con los gobiernos socialistas de Sánchez e Illa? Pues ahora mismo no está nada claro que la victoria de una u otra opción vaya a hacer cambiar significativamente las cosas. De hecho, el debate entre junqueristas y roviristas por ahora no es estratégico, sino de nombres y de funcionamiento interno, de un liderazgo más vertical o más colectivo y no de opciones ideológicamente confrontadas. De hecho, en ambos sectores se han impulsado pactos con los socialistas. Fue Rovira la encargada de pilotar las negociaciones para la investidura de Salvador Illa y se atribuye a los junqueristas también una apuesta por estos acuerdos con figuras destacadas como Rufián o Tardá que defienden abiertamente estos pactos. Por lo tanto, veremos si en las próximas semanas se abren matices o prioridades distintas entre ambas candidaturas, pero al menos por ahora no es ni mucho menos el eje central de la disputa. Pues Xavi Aballó, gracias. Hasta luego. Antes de terminar, queríamos abordar un tema porque hoy ha entrado en vigor la ley de paridad y a las grandes empresas les va a tocar ponerse las pilas. Jordi Fábrega, buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, decimos esto porque de las 35 compañías que integran el IBEX 35, una de cada 3 no llega al 40% de mujeres en sus consejos de administración, como marca la nueva legislación. Eso sí, hay que decir que todavía tienen 2 años para alcanzar el porcentaje.
Es cierto que se ha avanzado en los últimos años y que ya hay muchas empresas que cumplen con ese 40% de mujeres en los consejos de administración, pero aún hay unas cuantas que no. Por ejemplo, de las 35 del IBEX, hay 13 en las que las consejeras no son el 40% del total del consejo, y esas empresas tendrán que cumplir con esta ley. Tendrán que aumentar la presencia femenina antes de julio de 2026, que es el margen que les da la ley que ha entrado hoy en vigor. Es verdad que sí hay varias que están cerca de ese 40%, pero hay, por ejemplo, 2 que no llegan ni al 30%, que son Naturgy y Fluidra, y otra, ArcelorMittal, en la que las mujeres son solo el 20% del consejo. Eso en cuanto a las del IBEX 35, pero esta ley afecta a todas las empresas cotizadas. Todas tendrán que tener un 40% de mujeres en el consejo, aunque para estas la ley les da un año adicional de margen. Y aquí hay más trabajo por hacer, porque de media en estas compañías las mujeres son solo el 31% del consejo. Es decir, que si la media es del 31%, hay muchas compañías que están por debajo de ese umbral. Claro, y además, Jordi, aquí estamos hablando solo de mujeres que integran los consejos de administración, que ya vemos que son pocas, si lo comparamos con los hombres, pero es que si ampliamos el foco, si nos fijamos en las directivas de alto rango, este porcentaje es todavía más desolador. Para hacernos una idea, como el foco se ha puesto en el consejo, la presencia de las mujeres ha crecido mucho entre las consejeras, pero no entre las altas directivas. Según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en 2023, el año pasado, solo 1 de cada 4 cargos de alta dirección en las empresas cotizadas era para una mujer, el 24% para ser exactos. En esos puestos no hay una obligación como tal en la ley de paridad, pero sí dice el texto que entra en vigor hoy que las empresas deben velar porque en la alta dirección la presencia de las mujeres sea del 40%. Y si no cumplen, deberán explicar por qué. Es decir, no están obligadas a tener el 40% de mujeres entre los directivos, pero si no llegan a ese umbral, tienen que justificarlo y explicar qué medidas tomarán para intentar cumplir. Y Jordi, por curiosidad y también por combatir ciertos discursos machistas que surgen siempre que analizamos este tipo de información, ¿sabemos en cuántas compañías del IBEX hay mayoría de mujeres o minoría de hombres en el Consejo de Administración? Pues mira, hay 35 empresas en el IBEX. En 2 de ellas hay más mujeres que hombres en el consejo. En Bankinter, por ejemplo, de los 11 miembros del Consejo de Administración, 6 son mujeres, presidenta y consejera delegada entre ellos. En Celnex hay 7 mujeres y 6 hombres en el consejo. Y hay otras 3 empresas que son Inditex, Logista y Redeia, en las que hay exactamente el mismo número de hombres que de mujeres en el consejo. 50% para ellos, 50% para ellas. Pues Jordi Fábrega, gracias. Buenas noches. Que vaya bien. Os voy a pedir brevedad porque queda muy poquito tiempo, pero sí me parece interesante analizar estas cifras, porque claro, Carla, muchas veces cuando se hacen leyes de este tipo se dice, hombre, lo que hay que hacer es fichar a los mejores, sean hombres o mujeres. Pero claro, con estas cifras encima de la mesa, parece difícil de entender que no haya mujeres capaces de estar en consejos de administración o de ser altas directivas de estas empresas potentes. Sí, da la casualidad que la libertad de elegir a los buenos siempre o a menudo hace que los buenos sean hombres, ¿no? Sí. Con la de mujeres potentes que hay. Yo, mira, pienso mucho últimamente, veo imágenes que de repente me sorprenden, ¿no? Y me doy cuenta que son imágenes de directivos, de gobiernos, de lo que sea, antiguas, donde aparecen muchos hombres. Y me doy cuenta que hace unos años no me sorprendían tanto. Mi cerebro normalizaba de alguna manera que cuando yo veía esas imágenes estuvieran plagadas de hombres. Y hoy esas imágenes me sorprenden. Hoy, cuando veo fotografías, reuniones, etcétera, etcétera, donde hay básicamente hombres, digo, bueno, madre mía, pero ¿cómo es posible, ¿no?, que no haya aquí ninguna mujer? Y eso me parece que es importante porque habla de un cambio, ¿no? Y yo no era consciente hace unos años que esas imágenes eran extrañas y las había normalizado, y hoy, en cambio, sí que digo, ostras, eso no debe ser normal, ¿no? Lo que pasa es que esa normalización que yo hice y que seguro que hicieron muchas mujeres hace años, también te lleva a pensar, bueno, ¿qué hay con esta brecha incalculable o que no se puede cuantificar, ¿no? La brecha de los sueños, la brecha de lo que una se ve capaz de ver, ¿no? Y me parece importante en ese sentido, pues, que haya referentes en todos los ámbitos, no solo en el directivo, pero también en el directivo, porque también tengo la sensación que hay espacios que, como tienden a estar masculinizados, casi que una no quiere verse mucho allí, ¿no? Y además a las mujeres de alguna manera también se nos ha enseñado que esto de ser ambicioso es casi de
bueno, eso es de hombres y de mala gente, ¿no? Entonces dices, bueno, yo creo que es importante en ese sentido establecer nuevos referentes para que de alguna manera esta brecha y que no se puede cuantificar, ¿no? De a qué sueños renunciamos o qué cosas dejamos de imaginarnos como posibles, pues puedan ser más posibles para muchas mujeres. Daniel. No, yo creo que si en un estrato de la sociedad tan determinado como es la alta dirección de las empresas sucede esto, lo cual nos demuestra además que hay una voluntad para que suceda, hay una anormalización del hecho social. Luego no hay mujeres en España capaces de llevar papeles directivos, claro que las hay, pero hay una voluntad de que no las haya, por eso es necesaria una ley que es justo al revés de lo que se dice. Pero insisto, si esto pasa aquí, ¿qué no es lo que pasa entre los puestos de clase trabajadora? Evidentemente por eso surge la brecha salarial, por eso las mujeres, bien porque directamente cobran menos, bien porque se tienen que dedicar luego a tareas de cuidados, lo que es su capacidad adquisitiva es menor que la de los hombres. Y por eso cuando llegamos normalmente a septiembre, octubre, siempre todos los años damos la noticia de que las mujeres paran ahí y el resto paran ahí en lo que ya han ingresado. Esa es la diferencia, ¿no? Entre tal, y mucha gente no lo entiende, ¿no? Pero sí, ¿cómo es posible? No, pues posible por esto, porque al final el itinerario laboral que tú sigues no depende únicamente de lo que tú quieras hacer, depende también de tus circunstancias sociolaborales, y si las mujeres son al final las que cuidan, sus carreras profesionales se ven sometidas a este hecho. Esta es la cuestión. Absolutamente. Isabel. También hay que tener en cuenta que más allá de la proporción de hombres y mujeres en los puestos de toma de decisiones y el impacto que eso tiene sobre todas las áreas concernidas por esas decisiones, es que seguimos lastrando un problema de feminización de determinados sectores de la fuerza laboral, que son sectores tradicionalmente menos pagados, ¿no? El ejemplo que se pone de manera clásica es el limpiacristales, la limpiadora de habitación, las limpiadoras, un sector feminizado, las personas que se dedican a limpiar cristalería es un sector masculinizado, el efecto de la fuerza del trabajo es comparable y sin embargo ahí hay una brecha, hay una diferencia salarial, ¿no? Ahí me parece que la ley es ambiciosa en cuanto al calendario. Claro, de dudosa técnica legislativa, ya hemos visto lo que la ministra de Igualdad llama error técnico, pero vamos, sobre el papel ahora mismo puede no considerarse nulo el despido de una persona que haya cogido unos días para poder conciliar o cuidar familiares. Las estadísticas de nuevo nos dicen que esas personas suelen ser mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esto en teoría se va a corregir, ha dicho el gobierno de forma rápida. Pero ahora está en vigor, el periodo legislativo es el que es y bueno, veremos qué dicen en su momento los tribunales, ¿no? Pero la cosa es que está ahí. Y a esta ley le faltará un reglamento que ponga en negro sobre blanco las sanciones y el modo en el que se va a garantizar el cumplimiento de estos objetivos tan ambiciosos que plantea. Habrá que ver el pormenor para que no quede en papel mojado y realmente haya un cambio social, ¿no? Totalmente. En todo caso, hemos avanzado bastante durante los últimos años. Estamos en una puntuación en el índice europeo de 76 y pico sobre 100 y eso que hasta ahora solo se habían hecho incentivos de carácter testimonial, ¿no? Un distintivo, un premio. En fin, estamos en este punto. También hay que decir, hemos analizado el IBEX, pero es que hay empresas públicas como Correos, que dependen del gobierno, los partidos que impulsaron esta ley, donde no se cumple esta paridad que marca la propia legislación. Eso también habrá que corregirlo. En fin, Isabel Vega, Daniel Bernabé, Carla Turromil, gracias a los tres. Gracias. Nos reencontramos pronto y gracias, oyentes. Se quedan con el larguero, que vienen cargados de temas de emoción, y nosotros volvemos puntuales mañana a las 8. Que pasen buena noche. Hora 25, con Pablo Tallón. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.